Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos ha permitido tener hoy, domingo 5 de marzo del año 2023. Agradecemos a Dios por su gracia, por su misericordia y por su fidelidad que nos ha traído hasta este momento. Ciertamente ha sido grande la bendición que Dios nos ha dado a través de la alabanza. Y ha llegado la hora y el momento, hermanos, de poder voltear nuestros ojos y centrarnos de lleno en las Escrituras, para poder ser bendecidos por la palabra del Señor, no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios para nosotros. Pero es necesario que antes de poder iniciar encomendemos nuestras vidas y esta enseñanza en las manos del Señor. Así que, hermanos, acompáñenme y oremos. Amado Padre, hoy nos acercamos con humildad delante de ti, Señor, reconociendo que nosotros delante de ti no somos nada, Señor, reconociendo que delante de tu presencia no somos nadie, Señor, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy entendemos y reconocemos, Señor, que somos totalmente indignos e inmerecedores de tu amor y tu gracia. Inmerecedores, Padre, de que tú nos hables a través de tu palabra. Pero aquí estamos, Señor, suplicándote, Padre, que hoy hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Que tú les repartas con liberalidad como tú quieras, Señor. Si tú quieres consolar nuestras vidas, consuélanos, Señor. Si tú quieres redarguye, Señor. Si tú quieres exhortar, exhorta, Padre. Pero no nos dejes sin tu palabra ni tu bendición, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, rogando que tu palabra no vuelva vacía en aquellos corazones, Padre, que la palabra de caer en buena tierra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Y utiliza, Señor, a un siervo indigno y más que inútil, Señor, para poder hablar únicamente tu palabra, Señor. En tu nombre ponemos esto, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu palabra, Padre. Amén. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio bíblico, sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios, en base al libro de Romanos capítulo 1, versículo 32, cuando la Escritura dice, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspirándolo a él por el mandato de Dios, dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es necesario entender para poder llevar a cabo nuestro estudio que lo que íbamos a estudiar, hermanos, no son las palabras o la enseñanza del apóstol Pablo. No vamos a dedicarnos, como mucha gente lo hace hoy en día, a estudiar el pensamiento de Platón, a estudiar el pensamiento de Eurípides, de Estoico. No vamos a dedicarnos a estudiar hoy una ideología, de doctrina, pensamiento o filosofía humana. Hoy vamos a dedicarnos al único que verdaderamente puede traer vida eterna a nuestras vidas, la palabra de Dios. Entendamos, por lo tanto, pues, hermanos, que no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Toda la Escritura, según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Necesitamos creer en base a ese texto, en primer lugar, en la inspiración de las Sagradas Escrituras, en saber que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Pero cuando el texto nos dice que la Biblia también es útil, necesitamos entender que la Biblia es suficiente. Necesitamos entender que la suficiencia de la Biblia es grande. No necesitamos manipular aquí emociones o sentimientos de ustedes
para poder convencernos de lo que está aquí escrito, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y Él sería el que convencería y que conocería la verdad y la verdad nos haría libres. La Biblia es suficiente. Palabra profética más segura es la que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a iniciar, hermanos, con nuestro estudio de Romanos capítulo 1, versículo 32, lo que hemos titulado, hermanos, la complacencia en el pecado. La complacencia en el pecado. Vamos a abordar estos temas, hermanos, que Pablo nos está describiendo aquí como esta consecuente corrupción del hombre, como las consecuencias de la corrupción del hombre. Básicamente estamos hablando de la culpabilidad que hay encima del hombre, y volvemos a leer este texto, hermanos, tratando esta vez de fragmentarlo y ver cuántos puntos centrales podemos tomar de este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 32, dice la palabra de Dios: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y vamos a dividir este estudio de esta tarde, hermanos, en 4 partes fundamentales. La primera parte va a ser quienes habiendo entendido el juicio de Dios. La segunda parte que vamos a abordar es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tercer punto, no solo las hacen. Cuarto, sino que también se complacen con los que las practican. Entendiendo un poco el contexto, hermano, de lo que se nos está hablando aquí, recordamos que Pablo nos dice desde el versículo 29, estando atestados de, y empieza a enumerar una lista de 23 pecados. 23 pecados que a lo largo de 3 domingos diferentes abordamos y estudiamos, hermanos. En el contexto inmediato de este pasaje, es necesario entender que estamos hablando de gente que tenía conocimiento de Dios. Y entendemos hoy en día, por lo que ya hemos visto, que todo el mundo tiene conocimiento de Dios. Aún aquella gente que nunca se le predicó el Evangelio, que nunca tuvieron una Biblia en sus manos, esa gente conocía de Dios. Aún aquellas personas que nunca nadie les predicó, nunca Dios se reveló a sus vidas de una manera literal como a lo mejor a Moisés lo hizo, o que nunca tuvieron una palabra, una escritura en sus manos como hoy tú la tienes, esa gente conocía de Dios. Había conocimiento de Dios por la luz de la naturaleza. Lo vimos hace ya muchos domingos atrás, que dice que las cosas reveladas de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por lo cual no tienen excusa. Todo hombre hoy en día y siempre es totalmente inexcusable delante de Dios. No hay justificación, no hay pretexto. Ni siquiera los antiguos mayas pudieron llegar delante de Dios y decir: es que nadie nunca nos predicó, porque la luz de la naturaleza les dio testimonio de que Dios era real. Y ellos prefirieron volverse hacia su idolatría. Si la naturaleza no les hubiera dado testimonio de eso, ¿cómo los mayas inventaron sacrificios humanos para sus dioses? Porque como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y ese es todo el contexto de lo que hemos estado viniendo hablando, hermanos, que a pesar de que ellos conocían a Dios, no le quisieron adorar a Dios, no quisieron reconocerlo como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y sus necios corazones fueron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en imagen de semejanza de hombre corruptible, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entendido a lo largo de este tiempo, hermanos, que la Biblia hace a un lado cualquier punto medio y quita a un lado el relativismo de que conforme tú veas las cosas delante del ojo humano, la moral es subjetiva, la moral es relativa. Cada quien tiene su propia manera de pensar y de razonar las cosas. Delante de la palabra de Dios hay una línea clara cuando se nos habla de las cosas. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Él es la verdad. El diablo es tinieblas y no hay ninguna luz en él. Él es la mentira. ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo del mundo y del diablo? O Dios es tu padre o el diablo lo es. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Nunca
vas a ser libre de ninguno de los dos. Porque en esta vida o es blanco o es negro. No existe el gris dentro de las Escrituras. Dicho eso, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestro primer punto. Volvemos a leer Romanos 1:32. La primera parte dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido, y nos está hablando un verbo pasado, o sea, de que esta gente de la que nos habla aquí es gente que ya había entendido el juicio de Dios. En otra versión de la Escritura dice: quienes aunque conocen el decreto de Dios. Porque cuando hablamos del decreto de Dios, hablamos de aquellas cosas que Dios ya ha estipulado, de aquellas cosas que Dios ya ha decretado, de aquellos estatutos, órdenes, preceptos, mandamientos, enseñanzas que Dios ya ha hecho. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aunque ellos conocían el decreto de Dios, es lo que la Escritura dice. ¿De qué decreto nos está hablando aquí? ¿De qué clase de juicio de Dios nos está hablando aquí? Nos está hablando de que esa gente ya tenía conocimiento de la ley de Dios, de la ley de la naturaleza, de lo que la luz de la naturaleza les había revelado, de la ley de Dios puesta en sus corazones, por lo cual ellos podrían en alguna medida saber la diferencia entre el bien y el mal. Todo ser humano creado nace con una naturaleza caída, depravada y pecaminosa, y con la incapacidad total y absoluta de poder amar a Dios por su propia cuenta. Pero a pesar de eso, es también necesario aclarar que todo ser humano nace con la ley de Dios grabada en su corazón, de manera que el hombre sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo. Todo hombre y mujer que nace sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene la ley de Dios grabada en su corazón. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios son aquellos que ya tienen conocimiento de la ley de Dios, de la ley que Dios les daba por medio de la luz de la naturaleza, por lo que ellos no podían más bien en alguna medida saber la diferencia entre el bien y el mal, porque todos en este mundo nacemos con una conciencia que Dios ha puesto ahí para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto su ley en nosotros, pero al tener una naturaleza caída tenemos una incapacidad total de obedecer la ley de Dios. Fíjate bien, vamos a leerlo por favor para que quede un poco más claro este punto. Romanos capítulo 2, ya lo abordaremos más adelante en futuros estudios, pero vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Fíjate bien, porque todos los que sin la ley han pecado. Aquí podemos ver lo que hablábamos hace rato, de aquella gente que nunca ha oído de Dios, de aquella gente que nunca se le predicó, de aquella gente que nunca recibió la Biblia en sus manos. Todos los que sin la ley han pecado, porque todos han pecado. Claro está, la palabra de Dios lo dice: por cuanto todos pecaron. No hay ser humano en la tierra que jamás haya pecado, más que Jesucristo. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, con ese conocimiento de la ley, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, y cuando la Biblia nos habla de los gentiles, nos habla de gente que no conocía de Dios, de gente que estaba ajena al conocimiento de Dios, porque en el tiempo antiguo el único pueblo que tenía conocimiento de Dios verdadero era el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra de Dios: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, obedecen a Dios, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
Todos aquí hemos entendido el juicio de Dios. Todos aquí hemos entendido el decreto de Dios. Todos aquí entendemos que el alma que pecare, esa morirá, y que Dios no dará por inocente al culpable. Todos aquí hemos entendido el juicio de Dios porque Dios ha puesto en nosotros su ley en nuestros corazones, su razonamiento en nuestras conciencias para saber lo que es bueno y lo que es malo, pero en nosotros no hay ningún poder ni ningún deseo de querer obedecer la ley de Dios. Todo lo contrario, sabemos lo que es bueno, pero preferimos lo malo. La Escritura lo dice, ¿no? Jesucristo mismo lo está relatado en el Evangelio de Juan, cuando dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Los hombres, que nos revela aquí Romanos capítulo 1, 32, que hoy en día también entendemos que aplica lo mismo. Los hombres no dejaron nada sin hacer con el fin de dar libertad desenfrenada a sus propensiones pecaminosas, porque habiendo quitado toda distinción, el hombre ha quitado toda distinción entre el bien y el mal, aprobaron ellos mismos, no Dios, sino que aprobaron en sí mismos y en los demás cosas que sabían que desagradaban a Dios. El hombre, entendiendo el juicio de Dios, hizo a un lado la distinción entre lo bueno y lo malo y aprobó por su propia cuenta, aprobó en sí mismo, no en base a Dios, y no solo aprobó en sí mismo, sino que en los que le rodeaban, cosas que sabían que desagradaban a Dios y que serían condenadas por su justo juicio. Por su justo juicio. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta gente de la que nos habla aquí Romanos es esa clase de personas que por querer tener una libertad desenfrenada en su pecado hacen a un lado la distinción natural que Dios les ha puesto entre el bien y el mal y dicen: esto es bueno, y ellos lo aprueban a sí mismo como bueno, y alguien más puede hacer otra cosa y ellos dicen: yo lo apruebo, eso que tú estás haciendo también es bueno. Cosas que desagradan a Dios, cosas que ya vimos la semana pasada que ni aún los mismos animales hacen, hermano. Cosas que ni siquiera las bestias, carentes de una razón como la que nosotros tenemos, carentes de un entendimiento como el que nosotros tenemos, cosas que ni los mismos animales hacen, cosas que ni las bestias más salvajes hacen, pero el ser humano sí las hace. Y la paga del pecado es la muerte, hermano. Y cuando nos dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, es porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de todo tipo de pecado. No hablamos de que yo no soy un homicida, entonces por eso ahí no entra mi vida en ese versículo. No, hablamos de que si mientes, hablamos de que si eres chismoso, hablamos de que si dices falso testimonio, hablamos de que si es cualquier clase de pecado que exista, la paga de ese pecado es la muerte. El conocimiento, hermanos, que se nos da aquí, que se nos está hablando aquí, el conocimiento del juicio divino de Dios, porque dice que los que practican tales cosas entendiendo el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el conocimiento del juicio divino en estas personas, hermanos, ya no restringe más. Lo hemos hablado en domingos pasados. Hay algo teológicamente que llamamos la gracia común de Dios. Y la gracia común de Dios está en todas las personas del mundo. Si no fuera por la gracia común de Dios, todo el mundo sería igual o peor que Hitler. Y todo el mundo estaría sumergido en unas tinieblas, hermanos, que tus ojos ni mis ojos jamás se imaginarían ver. La gracia común de Dios restringe hoy en día la maldad y el progreso de la maldad en este mundo.
Pero cuando hablamos de esta clase de gente, este conocimiento de juicio de Dios ya no restringe. La gracia común de Dios es retirada para que esa persona sea desenfrenada en su maldad, en su depravación, en su perversión natural. Es retirada esa gracia común. Esa gracia, ese conocimiento de juicio de Dios se ha convertido ahora en un estímulo para revelarte mayormente al animar aún a otros a pecar. En vez de que el juicio de Dios te sirva como para restringir el pecado y la maldad que hay en ti, ahora en estas personas opera de una manera diferente. El conocer el juicio de Dios te es un estímulo, te es un incentivo para todavía revelarte más y más contra Dios. Es como cuando le dices a un niño, no hagas esto, y tú le estás prohibiendo, estás dando un decreto, estás dando un juicio, no lo hagas. Pero parece que ese juicio, esa orden, es al contrario, un estímulo para que el niño lo haga y lo vuelva a hacer. Aquello que prohíbes, únicamente esa prohibición sirve para estimular más la rebelión en contra de esa prohibición. Y así funciona, hermano, con el pecador. Conocen la ley de Dios. Todos conocen la ley de Dios. El juicio de Dios es el que exige, hermanos, que sea cumplida su justicia, el cual, por ser Dios justo, juzga convenientemente que se cumpla. ¿Y cuál es el juicio de Dios, hermanos? Pues vamos a nuestra segunda parte. Una vez entendido esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí está el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, como lo vimos la semana pasada, homicidios, contiendas, murmuradores, injuriadores, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican. Y cuando hablamos de una práctica del pecado, hablamos de estar habituado al pecado, hablamos de que el pecado es tan natural para ti, que ni siquiera te percatas cuando pecas, que para ti el pecado es tu día a día. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona impía y una persona salvada por el Señor? La única diferencia es que ambas personas son totalmente imperfectas delante de Dios. Ambas personas son pecadoras delante de Dios, pero en aquel que Dios ha venido a salvar, Dios ha venido a regenerar su vida. Dios ha venido a generar un cambio transformacional en su corazón. Ahora esa persona no se deleita en el pecado como antes lo hacía. Ahora esa persona no tiene los intereses que antes tenía. Antes le interesaban las mujeres, le interesaban las fiestas, el alcohol, las drogas, el dinero. Pero ahora esa persona le interesa estar con el pueblo de Dios, le interesa leer la Escritura, le interesa orar, le interesa alabar al Señor. Pero esa persona sigue siendo un pecador. Esa persona sigue cometiendo pecados para contra Dios. Pero para esa persona no es una práctica, una costumbre o un hábito el pecar. La diferencia con el impío es que para él el pecado es la cosa más natural que existe. Así como para un pez es natural vivir en el agua, porque vive en el agua, duerme en el agua, se alimenta en el agua, bebe en el agua, todo lo hace en el agua, así para el pecador es el pecado, la cosa más natural que hay. Porque cada día pecan, sin que se den cuenta, o aunque se den cuenta, eso no importa, porque al final es lo que ellos son en esencia, pecadores. Que los que practican tales cosas. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Porque la Biblia nos dice anteriormente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, aquí está el juicio, son dignos de muerte. La sentencia judicial de Dios contra el pecado es la muerte. Dios es un juez justo. Dios no juzga en base a las apariencias. Porque ahorita alguien podría cometer homicidio y podríamos poner una situación hipotética. Tú llegas a tu casa, terminando el culto, y encuentras a un asesino terminando de matar a toda tu familia, a sangre fría, con crueldad, sin piedad alguna.
De alguna manera milagrosa logras tú capturar al asesino, lo logras someter, lo logras amarrar, llamas a las autoridades en base a la evidencia descubren que obviamente es culpable, hay toda la evidencia que apunta a que ese hombre es culpable de ese crimen y tú estás destrozado porque perdiste a tu familia, pero no solo los perdiste, no los perdiste de una causa natural, no se enfermaron y murieron, sino que los perdiste porque alguien les quitó la vida. Tú estás hecho trizas. Llega el día del juicio, de dictar la sentencia. El juez le pide al acusado que dé su última declaración. Toda la evidencia apunta a que es culpable y el criminal se le ocurre decir: pues tengo 50 años y hasta hoy fue la primera vez que cometí un crimen en contra de la ley. Vea mi historial. Vea que yo tengo una asociación filantrópica, yo dono dinero a niños con cáncer, yo dono dinero para radioterapias, yo hago esto, yo hago aquello, tengo una asociación civil para darle de comer a la gente de la calle. Entonces prácticamente mis buenas obras pesan sobre las obras malas que hoy cometí. Toda mi vida he sido bueno, con excepción de hoy. ¿Qué te parecería que sintieras que el juez dijera: tienes razón, quedas libre? Puedes irte. Dios no es un juez injusto. Él va a sentar al culpable y le va a decir: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de que algún día Dios en el futuro me juzgará. No, el juicio de Dios ya está sobre nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesucristo? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero Jesús no vino para condenar al mundo, no porque su objetivo no fuera condenar al mundo, sino porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba bajo condenación. Por eso vino a salvar, sino ¿de qué más vendría a salvar Cristo? Si Él vino a salvar, pero no había condenación, entonces ¿a qué vino? ¿A salvar de qué? Y déjame decirte algo que necesitas entender aquí cuál es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? Poniendo un ejemplo, una mujer adúltera, una mujer que se encuentra con Cristo. ¿Sabes cuál era el problema de la mujer samaritana? No era su adulterio. Su problema no era el diablo. Cuando uno es pecador, el pecado es tu amigo, el pecado es tu deleite, el pecado es tu delicia. No es tu enemigo el pecado, no está el pecado luchando contra ti, no, al contrario, el pecado te anima, el pecado te alienta, el pecado te entretiene. El problema tampoco es el diablo, porque cuando tú eres inconverso, el diablo es tu padre. ¿Tú crees que tu padre te va a odiar? Al contrario, este es mi hijo, dice Satanás. El verdadero problema que tú tienes que entender que toda la raza humana tiene hoy, el verdadero problema que tú tienes es contra Dios. Porque en Dios está el poder de decir: bienvenido o apártate de mí. El diablo no te va a mandar al infierno. Tu pecado directamente no te va a mandar al infierno. El único que tiene el poder de mandar un alma al infierno es Dios. Por lo tanto, el problema del ser humano es con Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate bien que es curioso ver aquí esto de la Escritura, Romanos 1:32, porque la Biblia nos dice que, y nos transmite que ellos conocían la pena, ellos conocían la condena. Ellos conocían la pena y la condena, por lo que claramente se explica aquí, porque dice: quienes habiendo entendido, no nada más conocían o alguien por ahí se los escuchó, porque tú muchas veces puedes ir a la escuela y puedes oír, pero otra cosa es diferente, oír a escuchar, porque cuando escuchas entiendes, cuando escuchas comprendes, cuando escuchas razonas y lo entiendes. Y dice: quienes habiendo entendido, ellos conocían la pena, porque se explica aquí que ellos sabían que lo que hacen, que los que hacían tales cosas eran dignos de muerte eterna.
muerte eterna. Sus propias conciencias que Dios les había dado, hermanos, no podían dejar de sugerirles esto, que eran condena de muerte por hacer tales cosas. Y sin embargo, se aventuraron en hacerlo, en realizarlo. La Biblia nos deja ver a lo largo de Romanos 6, no vamos a leerlo porque es un capítulo extenso, pero la Biblia nos deja ver que aquello que haces, de ello eres esclavo. Y la Biblia nos deja ver que si practicas el pecado, esclavo eres del pecado. La mayor mentira que el mundo hoy en día cree es que son libres. Los jóvenes de hoy en día creen que son libres de hacer lo que quieren, que son autónomos, que son independientes. Ningún ser humano que ha pisado la tierra es libre verdaderamente. Somos verdaderamente libres en Dios, aquellos que hemos sido salvos, así es. Si conoceréis la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no somos libres de hacer lo que queramos, somos libres para ser esclavos de Cristo. Y si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del diablo o del pecado. Y esta gente sabía, hermanos, que aquello que hacían era digno de muerte. Su conciencia se los avisaba, pero aún así se aventuraron a ello. Es como si yo te dijera, si tú tomas una pistola, la cargas, te la pones en la cabeza y disparas, te vas a matar y vas a morir. Tú no te quieres suicidar, tú no quieres acabar con tu vida, pero aún así dices, no me importa, y disparas. Así de tonto es. Porque el ser humano entiende que la paga del pecado es la muerte, y aún así pecan, sabiendo que lo final que va a esperar a sus vidas es la muerte. Es una gran agravación del pecado cuando se comete en contra del conocimiento. ¿Qué nos dice Santiago 4:17? Cuando hablamos de que pecas con conocimiento, dice el apóstol Santiago capítulo 4 versículo 17, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe, tiene conocimiento, lo sabe, lo entiende, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No estamos hablando de que el que es homicida, el que mata, el que roba, el que adultera, no. Déjate de ir a ese extremo. ¿Sabes hacer lo bueno y no lo haces? Es pecado. Específicamente, hermanos, especialmente contra el conocimiento del juicio de Dios. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos, hermanos, que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Es una atrevida presunción correr y correr hacia la punta de una espada. Y eso es lo que hace el pecador. Corre hacia la punta de una espada. Dice Jonathan Edwards en su libro, una de sus mayores y más representativas obras, Pecadores en manos de un Dios airado. Dice, el pecador está en las manos de un Dios que está airado con el pecado. Y no solo con el pecado, sino contra el pecador. Dice, su vida pende de un hilo, como si estuvieran encima de una telaraña. Y ese pecador se deleita en estar brincando a ver a qué hora ese hilo se va a romper. Así de insensato es el pecador. Fíjate cuál es el peligro de esto. Hebreos, y vamos a usar muchos textos de la Escritura, hermanos, porque hay mucho que nos habla acerca de esto. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Hay que entender, hermanos, que el pecado puede ser voluntario y deliberado delante de Dios. Tú planeas el pecado. Tú decides cuándo pecar, cómo hacerlo. Y aquí lo dice. Y fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y quién tiene el conocimiento de la verdad, hermanos? Todos
Todo el mundo tiene conocimiento de la verdad. No estamos hablando aquí de que yo te di una Biblia, te prediqué la Escritura por un año entero, fuiste a la iglesia un año entero, entonces ahora sí, ya tienes el conocimiento de la verdad. No, todos tenemos el conocimiento de la verdad a la luz de la naturaleza. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, y sabemos que la ley de Moisés es la ley moral de Dios, hermanos, no es la ley de un hombre, pero aquí lo expresa así Pablo, porque le está hablando a los judíos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente. Así era la ley en el tiempo antiguo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en el tiempo antiguo un pecador que deshonraba la ley era asesinado por el pueblo, era apedreado, era matado por el pueblo, porque así la ley de Dios lo dictaba, ¿cuánto mayor será hoy en día el castigo a aquel que pisoteare el nombre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda su sangre e hiciere afrenta al Espíritu? Sí, estamos en los tiempos de la gracia, ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero con mayor razón. Si la gracia es gracia y tú haces afrenta al Espíritu de gracia, tratas por inmunda la sangre del pacto y pisoteas al Hijo de Dios, ¿cuán mayor será el castigo? Porque ahorita no te vamos a agarrar entre todos y te vamos a matar a golpes y te vamos a matar a pedradas, no. ¿Cuánto mayor entonces será el castigo? No justifiques que ahora estamos bajo la gracia y como estamos bajo la gracia, Dios no me va a destruir. Ahorita no te va a destruir. Pero en el momento en que tu corazón deje de latir y ya no haya vida en ti, nada va a limitar la ira de Dios sobre tu vida. Nada. Nada. Nada va a dejar que Dios derrame toda su ira sobre ti. A lo mejor dices, no, yo no soy tan malvado. ¿Ah, no? Y cuando no vives conforme es la voluntad de Dios, y cuando a lo mejor en algún momento no quieres ir a la iglesia, te duermes en la enseñanza, estás todo el tiempo pensando en cosas banales, en la adoración, estás haciendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Eso no es pisotear el Hijo de Dios? ¿Eso no es tener por inmunda la sangre del pacto? ¿Eso no es hacer afrenta al Espíritu de gracia? No sé cómo lo llamas tú entonces. Pues conocemos, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, la paga del pecado es la muerte, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Date cuenta el juicio de Dios sobre tu vida. Él no te va a condenar cuando llegues al cielo delante de su presencia. Tú ya estás condenado. Él solo va a ser efectiva el castigo por esa condena. No eres inocente delante de nadie, ni mucho menos delante de los ojos de Dios. No eres inexcusable delante de Dios. Cuando llegues al cielo, cuando llegues delante de la presencia de Dios, no va a haber pretexto, justificación o excusa que va a ser válida delante de Dios.
No vas a poder decirle, Señor, es que yo me fui de la iglesia porque en la iglesia nadie me hablaba, porque nadie me amaba, porque nadie me dio la bienvenida. No vas a poder decirle eso a Dios delante de su presencia. Tus excusas son una mofa delante de Dios. Lo único que Dios va a decir es: apártate de mí. Yo no te conozco, hacedor de maldad, vete. Y no vas a poder agarrarte de un árbol, de un poste, para que no va a haber nada ya que te pueda ayudar en ese momento. Y si eso no te causa temor, y si eso no hace que tu corazón se quebrante delante de Dios, entonces no sé qué lo hará. Porque parece que vives la vida como si la vida fuera eterna. Piensas que cuando llegues a la tercera edad y estés muriendo de cáncer en el hospital, ahí me arrepentiré con Dios. Necio. Esta noche Dios puede venir por tu alma. Y ya no va a haber segunda oportunidad. Y ya no va a haber otra oportunidad para ti. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, tercer punto, no solo las hacen. ¿Qué quiere decir esto? No solo cometes pecado, y más adelante vamos a ver el cuarto punto, sino que además te complaces con el que también peca. Y la palabra de Dios, cuando nos habla del pecado, es necesario entender todo lo que la Biblia nos dice acerca del pecado. Dios no dará por inocente al culpable, y la paga del pecado es la muerte. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, así es, así ha sido y así será. La paga del pecado es la muerte. Dios no dará por inocente al culpable. Algo está establecido en este mundo, hermanos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Es necesario, dice la palabra de Dios, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso está establecido, hermano. La gente suele decir, solo se vive una vez, y con eso te dicen, vive la vida como tú quieres, disfruta, aprovecha, gózate. Sí, solo se vive una vez, pero te digo que es lo más seguro, además de la vida, también la muerte es lo más seguro que tenemos como humanos, porque la vida ninguno de nosotros la tiene garantizada, nadie de nosotros tiene la vida comprada. No vas a poder escaparte de la muerte ni aunque tú quieras, porque Dios ya ha determinado el día, la hora, el momento y la manera en la cual tú morirás. Y en cuanto el reloj termine, no se le van a añadir segundos a tu vida. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 4, dice su vida. Dicen necios, porque dicen, mañana haré esto, mañana iré acá, negociaré, compraré, cuando no sabes lo que será mañana. Si tu vida es como una niebla, que un momento está y al otro desaparece. La paga, hermanos, el pecado es la muerte. Es la muerte. Así como tú vas a una tienda y tú escoges qué quieres, qué se te antoja, qué te gusta, qué necesitas. A lo mejor se te antojan unas galletas y pones las galletas. A lo mejor necesitas huevo para la casa y compras huevo. Pero tú no agarras esas cosas y te sales de la tienda como si ya fueran tuyas. No, para que tú puedas tener esas cosas tú tienes que pagar un precio. Y cuando tú disfrutas del pecado, de las golosinas del pecado, las galletas del pecado, lo que tú quieras del pecado, hay un precio que tienes que pagar por ese pecado. La paga del pecado es la muerte. Vivimos en un tiempo, hermanos, que estamos bajo la gracia de Dios, y si no fuera por la gracia de Dios, no sé qué sería de ninguno de nosotros.
Pero muchas veces se nos olvida entender la mortalidad del pecado. Dice la palabra de Dios que Dios es santo, santo, santo. Date cuenta en primer lugar del alcance del pecado. El alcance del pecado está hasta lo más profundo de tus huesos. Date cuenta de la malignidad del pecado. Cuando pecas, olvídate de que si pecas en contra de alguien, olvídate si le haces daño a alguien más. Date cuenta de lo que el pecado es delante de los ojos de Dios. Es abominable, es sucio, es vil. Lo llena de ira a Dios el ver el pecado. Dios no está viendo pecar a la humanidad y dice: ay, pobrecitos hombres. ¿Qué hizo Dios en el tiempo antiguo? La maldad cubrió la tierra y Dios eliminó toda la raza humana, con excepción de 8 personas. Dios dice: ha subido a mi presencia el pecado de Sodoma y Gomorra, y fuego descendió del cielo. No pienses que Dios ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Y como lo veíamos hace rato, hermanos, quiero que puedas entender la gravedad, la mortalidad del pecado. Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con este texto, hermanos, nos quitamos cualquier idea de que porque yo no soy un homicida, yo no soy homosexual, yo no soy asesino, entonces pues yo no soy pecador. No, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Siguiente versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4: todo aquel que comete pecado, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la ley, fíjate en lo que dice Santiago 2:20. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20, dice: mas quieres saber, hombre y vano. 2:10, perdón. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Si el pecado es infracción de la ley, Santiago añade: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Te das cuenta de lo maligno del pecado? No tienes que decir: es que si yo solo miento, nada más es eso, todo lo demás yo lo guardo. Estás desinfractor de todos los puntos en la ley de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor de esta gente? Que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. Y cuando vemos eso que dice, no solo las hacen, ellos no solo cometen el pecado, no solo cometes el pecado, sino que además defiendes el pecado, justificas el pecado y alientas a otros a que también pequen junto contigo o lejos de contigo, como sea. Pero no solo pecas tú, déjate de que nada más peques tú en tu vida, sino que además justificas el pecado, defiendes el pecado y alientas a que los demás también pequen junto contigo, alientas a que otros hagan lo mismo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Bien dijo el profeta Jeremías por medio de Dios. Jesucristo mismo lo dijo: porque del corazón salen los pleitos, los homicidios, las fornicaciones. Todo el pecado sale de ti, de tu corazón. No se trata de que Dios me tentó y porque Dios me tentó yo soy borracho, de que Dios me tentó y como Dios me tentó yo soy adúltero. Dios no tienta a nadie. Tú eres tentado por tus propias concupiscencias que tienes dentro de ti, de tu corazón.
Dice, y una vez que el pecado, que la tentación es concebida, se da a luz el pecado. Y nos pone una analogía en Santiago 1:15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, siendo hecho, da a luz la muerte. Como en cada texto de la Biblia que nos habla del pecado, lo final siempre es la muerte. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca del pecado? Hebreos, capítulo 6, versículo de 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que los que gustaron una vez del don celestial, participaron, fueron hechos partícipes, gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez a Cristo, exponiéndole de nuevo al vituperio. No solo las hacen, sino que justifican el pecado, lo defienden y alientan a otros a hacer lo mismo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, cuarto y último punto, sino que también se complacen con los que las practican, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Se complacen con los que las practican, dan su aprobación a los que los practican. No solo pecan, sino que defienden al pecado y al pecador, justifican al pecado y al pecador e incitan a que otros pequen igual que ellos. Todo esto, hermanos, agrava en gran manera la maldad, ya que pecan contra la luz y el conocimiento, lo cual ya nos quedó claro. Pecas en contra de la luz y el conocimiento natural que tú tienes, y no solo natural, sino el que se te ha brindado durante años. Pecas en contra de la luz y el conocimiento de la verdad de Dios con aprobación y buen gusto de tus propios pecados, y además te complaces en los pecados de los demás. Te gozas en el pecado de los otros. Un hombre puede ser el hombre más pecador que exista, puede cometer todos los pecados que vimos en Romanos 1:29 al 31, puede cometer todas las aberraciones que existan, puede cometer tales pecados en los que el apetito viciado de él puede encontrar placer en su pecado, pero estar complacido con el pecado de otras personas es amar el pecado por el pecado. Es amar el pecado por el pecado. Es unirse en una alianza por el reino y el interés de Satanás. No es nada más Satanás tu padre por cometer pecados, sino que cuando te deleitas en que los demás pequen, incitas a que los demás pequen, te goza ver el pecado de los demás, tienes una relación todavía mucho más estrecha con Satanás, porque estás buscando el interés del crecimiento de su reino. Porque cuando tú pecas, tú eres hijo del diablo, se acabó. Pero cuando tú buscas que otros pequen y te divierte y te goza ver cómo otros pecan, no hay más miserable condición del hombre que aquella. Hay un dicho judío que encontré en un estudio bíblico
quiero compartírselos. Es un dicho antiguo de los judíos y dice así: nadie es sospechoso de una cosa sin que la haya hecho. Y si no la ha hecho, y si no la ha hecho entera, al menos ha hecho alguna parte de ella. Y si no ha hecho ninguna parte de ella, ha pensado en su corazón hacerla. Y si no ha pensado en su corazón hacerla, ha visto cómo otros lo hacen y se ha regocijado. Está profundo, está impresionante. Nadie es sospechoso sin que no haya hecho algo. Y si no ha hecho esa obra entera, ha hecho aunque sea una parte. Y si no ha hecho aunque sea una parte de eso, ha pensado en su corazón en hacer una parte. Y si no ha pensado en su corazón hacer una parte, ha visto a alguien que lo ha hecho y se ha regocijado por esa obra que hizo. ¿Cuánto más malvados, hermanos, son los que cometen pecados ellos mismos y se deleitan en el pecado de los demás? Que quede claro aquí que no existe ningún hombre bueno. Es fastidioso, es hartante estar escuchando todo el día que la gente que te rodea se cree buena, se cree que son buenos, se cree que no son mala gente, que no son malas personas, que no están mal ellos. O sea, no soy la mejor persona que hay, soy imperfecto, tengo mis errores, pero soy bueno. No hay ser humano bueno. Romanos 3, 10 al 18. ¿Quieres darte cuenta de lo que eres delante de Dios, de lo que eres según la Escritura, de lo que la palabra de Dios dice que es el hombre? Romanos 3:10, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano revelado, no en base al humanismo, sino en base a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Capítulo 7, versículo 20. Si piensas que es nada más una idea del Nuevo Testamento, el Antiguo también lo dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Isaías mismo nos lo dice, ¿no? En el capítulo 1, versículo 6, que en el hombre no hay cosa sana, sino que de la planta del pie hasta la cabeza, en el hombre no hay nada más que herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 64:6 también nos dice que nuestras obras más justas, nuestras obras más piadosas delante del Señor son igual a trapos de inmundicia. Es el colmo de los males, es el colmo de la maldad, cuando el pecador está tan desprovisto de vergüenza, cuando el pecador está tan desprovisto de vergüenza que se complace en su propio pecado y no lo rechaza su pecado, sino que lo aprueba, lo acaricia, pero no nada más su pecado, sino que también acaricia en otros su pecado por su consentimiento y por su aprobación. ¿Te acuerdas de cuando están apedreando a Esteban? Está ahí Pablo, está ahí parado Saulo, y él no estaba apedreando a Esteban, pero consentía con su muerte. Y es lo mismo, hermano. Es lo mismo. No, pero si yo no mato a nadie. Pero ¿cuánta gente disfruta el entretenimiento que la televisión le da de historias de asesinos y ver cómo mataban a la gente y se deleitan en eso? No son asesinos ellos,
Se están deleitando en lo que muchos hombres hicieron a lo largo de la historia. Ellos conocen en sus conciencias que la sentencia hecha por Dios está sobre estas cosas. Y sin embargo, ellos todavía aman sus pecados, tanto de ellos mismos como el de los demás. Cuando tal descaro, hermano, se contrae por un hábito pecaminoso, que los pecados y no las virtudes nos agradan y no son aprobados, literalmente lo que Isaías dice, Isaías 5:20, que toman lo bueno y dicen lo bueno es malo y lo malo es bueno, que mezclan agua dulce con amarga, que ponen luz por tinieblas y tinieblas por luz. Cuando se contrae un hábito pecaminoso por el pecado y no las virtudes, y ese es el pecado que nos agrada y es aprobado, ya no hay esperanza de una reforma, de una transformación. Ya no la hay. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, ya no habrá para él medicina. Caerá y ya no habrá para él medicina. El hombre que una vez entendiendo el juicio de Dios y habiendo sido reprendido y lo hace, llegará el día en que caerá, pero ya no habrá medicina para él. Lo que Pablo quiso transmitir aquí, con que no solo lo hace, sino que se complacen con los que lo hacen, es condenar algo mucho más grave que el pecado. Claro está que el pecado es malo, el pecado es perverso, el pecado es abominable delante de los ojos de Dios, pero lo que Pablo quiere hacer aquí es condenar algo mucho más grave que el hecho mismo de pecar. Claro que pecar es malo, pero deleitarse en el pecado no solo propio, sino en el pecado ajeno, es la cumbre de toda la maldad. Esto es cuando los hombres miserables, habiendo desechado toda vergüenza, emprenden un patrocinio de los pecados en oposición a la justicia de Dios. A lo mejor no se hace el pecado de una manera literal, pero se deleita al verlo, se deleita que otros lo hagan, y esto es abominable delante de los ojos de Dios. Dice: delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas, todas las cosas están abiertas a sus ojos, desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor de esta gente? Que no les basta pecar, no les basta complacerse en su pecado, y tampoco les basta complacerse en el pecado de los demás, sino que arrastran a otros a pecar. Proverbios 1 nos describe a esa gente: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque vendrá que te dirán: venid, asaltemos, pongamos acechanza, hagamos esto, derramemos sangre, toma, repartamos partes entre nosotros. Arrastran a los otros a pecar. No les basta a ellos pecar y desgraciar sus vidas, sino que quieren desgraciar la de los demás. Toma, hijo, toma conmigo. Toma, hijo, un cigarrito. Vamos a fumar un rato, vamos a platicar. Toma, hijo, esto, toma. Ven, vamos juntos, ven, acompáñame. Ven, vamos a hacerlo juntos. No les basta pecar y complacerse en su pecado, sino que tienen que arrastrar a otros. No pueden pecar solos, sino que alguien tiene que pecar con ellos. Arrastran a otros a pecar. Son partícipes del pecado. A lo mejor no lo hacen, pero tampoco lo limitan. A lo mejor no lo hacen, pero dan los medios y brindan los medios para poder realizar el pecado.
Oye, abuela, quiero ir a un antro, pero mi mamá no me deja. Ay, hijo, es que los antros están mal, son malos, pero yo quiero ir. Bueno, yo no voy a ir contigo al antro porque el antro es malo, pero te voy a ir a dejar a la entrada del antro. Yo te llevo para que no te vayas en transporte público. Arrastran a otros al pecado. Brindan los medios para el pecado. Oye, amigo, ¿me prestas dinero? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas algo? No, quiero ir por el alcohol, hermano. Ya sabes, pues para tranquilizarnos. Ah, sí, hermano, ¿cómo quieres? Toma, voy a comprar. Yo no tomo, pero tú ve. Hay un dicho mexicano que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y es muy cierto. La Biblia lo dice, pero de otras maneras diferentes. Es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de maldad de otras personas, de modo que el pecado se convierte en una diversión y entretenimiento. ¿Has visto esos videos en internet de videos de risa de gente que se cae de manera chistosa, o que de repente alguien se va a sentar y le quitan la silla y da gracia y te puedes estar riendo y te entretiene y te divierte ver relativamente la situación vergonzosa o de sufrimiento de alguien más? Ok, prácticamente es lo mismo con el pecado. Te divierte, te entretiene, te deleita ver cómo alguien más está pecando y hasta lo suben a internet. Es tal el descaro que hay gente que sube a internet sus abominaciones, cómo se están divirtiendo, cómo están en medio de la inmundicia, en medio de la inmoralidad, en medio del pecado, en medio de la promiscuidad, y aquí estamos y se graban y se divierten y se entretienen, y no solo ellos, sino que los demás están viendo, están gozando, se están disfrutando, están viendo a su amigo tirado de borracho que ya ni puede caminar, y es divertido, y es motivo de regocijo, y qué padre fue. Se complacen, se entretienen, se divierten con el pecado de los demás. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del amor? Que el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Y todo aquel en el cual no hay amor, porque si te gozas de la injusticia, pues no hay amor a ti. Y Juan añade, y todo aquel que no ama, a Dios no conoce, porque Dios es amor. Ahora me dirijo específicamente a mis hermanos en Cristo. Debemos aprender, hermanos, y no es fácil. Debemos aprender a no ser perros mudos delante del pecado. No podemos normalizar la maldad y querer ver que todo lo que nos rodea, el pecado de mi hija, el pecado de mi hermano, el pecado de mi padre es normal. No podemos, hermanos, normalizar el pecado y querer verlo como una normalidad en la vida de las personas que nos rodean, ni mucho menos en nuestras propias vidas. No podemos agarrar el pecado y hacerlo como bonito y adornarlo y ponerle flores y disminuir la gravedad del pecado. Lo que el mundo llama una aventura amorosa, tú llámalo como es: adulterio. Lo que el mundo llama vivir en unión libre, tú llámalo como es: fornicación. Llamemos las cosas como son, hermanos. Dios les ha puesto un nombre. Y si Dios les ha puesto un nombre, es para que llamemos las cosas por su nombre y no para que las quieras arreglar. Y no para que las quieras hacer más bonitas. ¡Ay, la pareja de mi hijo! ¡No! No están casados, no están bien delante de Dios. ¡Ay, el amante! ¡No! No existe en la Biblia el amante. Existe únicamente la persona con la cual se lleva a cabo el adulterio. Pero no vemos que la Biblia o Dios mismo le llame el amante. No normalicemos la maldad, hermano. Llamemos las cosas como son. No disminuyamos la gravedad. Porque Dios, cuando llegue el día en que nuestra familia muera y estén delante de su presencia,
Dios no va a disminuir su pecado nada más porque tú le llamabas unión libre o su esposo o lo que sea. No, Dios no lo va a disminuir. Dios va a juzgar con justo juicio. Y si Dios va a hacer eso, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Porque por quien nosotros debemos de pararnos es por Dios, no por nuestra familia, no por nuestros amigos, no por la gente que nos rodea. El que condena al justo es abominación a Jehová, claro está. Pero el que justifica al impío también es abominación delante de Jehová. Y no podemos andar excusando y justificando a los impíos. Aquellos que profesen ser cristianos y aprovechan las acciones inmorales de los demás como medio de diversión, entretenimiento y deleite personal, son partícipes del pecado, contribuyen al pecado, son partícipes del pecado. Tu madre, estás en tu casa, tus hijos son jóvenes, viven bajo tu casa, viven bajo tu techo, tu padre igual vive bajo tu techo, viven bajo tu casa y hacen lo que se les pega la gana en su casa meten a sus parejas, en su casa meten alcohol, meten drogas, meten esto, meten y hacen lo otro. ¿Y dónde está la autoridad que Dios te ha dado? No hace falta que te drogues con tu hijo para ser partícipe del pecado de tu hijo. Hace falta con que no lo prohíbas y lo permitas para poder participar de él. Fíjate, la palabra de Dios, Efesios, nos habla acerca de esto. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Desde ahí ya estamos empezando con entender lo que Dios quiere de nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, no unión libre, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cosas que no convienen. El mundo hoy en día tiene un concepto tan nauseabundo del pecado. Es una mentira blanca. Ay, no, es una mentira ahí de las buenas. Orgullo del bueno, egoísmo del bueno. ¿Cuál es el egoísmo bueno? ¿Dónde está en la Biblia el egoísmo bueno para que lo empecemos a practicar como creyentes? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo a ti te conocían por la mentirosa, por el borracho, por esto, por lo otro. En otro tiempo tú eras tinieblas, al igual que hoy muchos lo son. Mas ahora eres luz en el Señor. Entonces, anda como hijo de luz. Compórtate como tal. Brincamos al versículo 11 hasta el versículo 18. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, quédate callado ante ellas, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo.
Creo que el texto habla por sí mismo, hermanos. No aportes a la maldad. No facilites los medios. Pablo le decía a su joven discípulo Timoteo: no participes en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos. No le aplaudas al pecado de tu familia, de tus seres queridos. No alabes su pecado, no lo quieras disminuir. Es que ellos son buenos, solo son satánicos. No, pues sí. Sí, son muy buenos tu familia. ¿Por qué vas a querer encubrir algo que delante de Dios es como es? No prestes medios para el pecado de tu familia. Si ellos van a pecar, que pequen, porque es lo que ellos son. Con respeto lo decimos. Porque toda persona que no ha sido salvada por Cristo es un pecador. Pero tú no proveas, tú no participes, tú no contribuyas a ese pecado. Hemos terminado, hermanos. A la luz de todo lo que hoy vimos, con todos los pecados que hemos visto en semanas pasadas, ahora pon todo esto junto y dime luego ahora sí, el mundo, la humanidad, que yacía bajo tanta culpa y corrupción, podría ser justificada delante de Dios por una obra propia humana. Ya que viste todo esto, todo lo que hemos visto en domingos pasados, hoy terminamos Romanos 1. Ahora te pregunto, ¿hay algo bueno en ti, digno o merecedor del amor de Dios? ¿Alguna cosa que tú puedas decir o hacer que te pueda justificar delante de Dios? Nada. No hay nada digno ni merecedor del amor de Dios en ti. Nada. Así que deja de ponerle esperanza en tu propia vida. Y mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oremos. Padre, hoy entendemos que el mundo yacía y yace bajo una culpa y condenación desde el principio. No hay nada en nosotros digno de tu amor, Señor. No hay nada en nosotros en lo cual podamos poner esperanza de ser salvos, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Padre, ni digno de tu amor, ni de tu gracia, ni de tu perdón. De nada somos dignos delante de ti, Señor. Al contrario, Padre, somos totalmente merecedores de la condenación eterna. Somos totalmente merecedores, Padre, de recibir en este mismo momento tu ira y tu juicio, Padre. No hay ningún justo aquí en este lugar, Padre. No hay ningún justo delante de ti en este lugar. Todos hemos pecado, Señor. Pero hoy volteamos nuestros ojos al cielo, Señor. Volteamos nuestros ojos a aquella cruz, Señor. Y podemos decirte: oh Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. Porque así
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. Porque entendemos que la condenación ya estaba sobre nuestras vidas, Señor. La condenación ya estaba sobre nuestra cabeza, Señor. Pero el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a las tinieblas, para que sus obras no sean reprendidas. Así que practica la verdad, viene la luz. Y nos acercamos a ti, Padre, con humildad, humillado, Señor, porque en nosotros no hay nada bueno, Dios. Ni una pestaña de nuestros ojos es buena delante de ti. Pero te damos gracias porque tu palabra dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve serán. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, como la blanca nieve quedarán. Hoy nos despojamos de toda esperanza que hay en nosotros mismos, Señor, de salvación. Porque no hay esperanza alguna en nosotros, ni en la iglesia, ni en el hombre, ni en ningún lado, Señor, más que en ti. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, en el cual pueda haber salvación más que en Jesucristo. Solo tú, Padre. Solo tú. Solo tú trajiste luz a nuestras vidas. Nosotros fuimos, Padre, como aquel ciego de nacimiento. Tú viniste a traer luz a nuestra vida. Estábamos en tinieblas y tú nos llamaste a tu luz admirable, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, como iglesia, a ser luz en medio de estas tinieblas, Señor. Si tú nos llamaste a tu luz admirable, Señor, si tú nos llamaste hacia tu luz verdadera, Señor, ayúdanos a ser luz, porque entre tanto que Cristo estaba en el mundo, luz fue del mundo, Señor, pero ahora tú nos has encomendado a nosotros, tu iglesia, ser la luz y la sal del mundo, Señor. Ayúdanos a ser luz, Señor. Padre, levanta a mis hermanos, Padre, porque tinieblas cubren la tierra y por lo tanto vistamos las armas de la luz, Señor. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino las reprendamos, Señor. Seamos luz, seamos sal, no seamos esa lámpara que se prende para esconderla debajo del almud, Señor, sino que esté por encima de la casa para que ilumine a todos a nuestro alcance, Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Señor. No queremos ser esa sal que para nada sirve y es echada afuera, es hollada, Padre, y echada en el fuego. No queremos ser esa sal. Queremos ser sal que pueda sanar la tierra, Señor. Levanta a mis hermanos, Señor. Que puedan pararse por ti, por tu verdad, Señor.
Como aquel hijo, Señor, del sacerdote Eleazar, Padre, que al ver la fornicación del pueblo de Israel, Señor, Padre, asesinó a un príncipe del pueblo y la mujer con la que fornicaba, Señor. Padre, él se llenó de celo y se levantó por ti, Señor, y la mortandad cesó en ese momento en el pueblo, Señor. Ayúdanos a pararnos de esa manera por tu verdad, Señor. Ayúdanos porque no es fácil, Dios. Pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Tu palabra dice que tú irías delante de nosotros. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni intimides, porque yo los entregaré en tus manos. Cuando pasemos por el fuego, Señor, no nos quemaremos. Cuando pasemos por las aguas, no nos anegaremos, Señor. El mundo va a aborrecer tu verdad, Padre. El mundo te va a aborrecer, hermano, si eres luz y si eres sal. Bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os persigan, os injurien y digan mal, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bendición, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Terminamos, y me gustaría terminar una frase que leí hace poco, que básicamente expresa lo que nuestras vidas delante de Dios son. Es una frase de Juan Calvino. Él en algún momento dijo: depravado por naturaleza, pecador por mi propia elección, salvo únicamente por gracia, hermanos. Si hoy somos salvos, es por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles, hermanos. Cualquier cosa, no duden en acercarse a nosotros. Igual le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que están a través de Facebook, de YouTube, deseando que el Señor les bendiga muchísimo. Y como siempre, hermanos, los esperamos aquí el próximo domingo a las 11:00 de la mañana. Que tengan todos ustedes un muy feliz día del Señor.